Muy buenas tardes a todas y a todos. Toluca está celebrando que hace 500 años inició una nueva etapa o era en su larga y rica historia, pues su origen es aún más remoto. Con este motivo, el Honorable Ayuntamiento de Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de México han organizado un ciclo de conversatorios que con esta sesión estará dando inicio. Serán 14 conversatorios que se llevarán a cabo los martes y jueves, a excepción del jueves 16, por razones obvias. 500 años es mucho tiempo. Los pasajes que han acontecido en ese lapso son innumerables. 20 minutos son muy poco tiempo para contar algo de esos sucesos. No obstante, hay la seguridad de que nuestros invitados logren transmitir será muy importante para nuestra identidad toluqueña. Sabemos muy bien que los rasgos de identidad encariñan y arraigan al terruño. Y deliberadamente estoy usando un término afectivo, que casi está en desuso decir terruño. Esto origina, a su vez, que uno se vuelva defensor de esos símbolos. Dicho de otra manera, se ejerce una lealtad y un apego que permite homogeneidad y cohesión entre los vecinos y habitantes. La identidad nos muestra un rostro conocido, reconocible, por lo tanto nos es familiar. Decimos orgullosos, mi país, mi estado, mi tierra, mi ciudad. Es el espejo en donde nos gusta mirarnos. Lo contrario nos es desconocido, extraño y a veces hasta hostil. Este primer conversatorio se basa en la visión geográfica del Valle de Toluca, pues todo lo que ha ocurrido en nuestra Toluca ha sido precisamente en ese privilegiado espacio. Termino con lo que debía haber empezado, dar una cordial bienvenida a nuestros invitados conversadores de esta tarde y a quienes ofrecemos nuestra gratitud por su disposición y generosidad de haber respondido a nuestra convocatoria. También recibimos con mucho gusto y agradecimiento a quienes nos ven y escuchan por medio de la ya cotidiana modalidad virtual. Gracias a todos. Antes de iniciar, quiero recordar que cada uno de los participantes dispone de hasta 20 minutos para su conversación, rogándoles respetuosamente no rebasar el límite para no afectar el espacio de los demás conversadores. Paso a dar la voz a nuestra primera conversadora de hoy, la doctora Shanat Antonio Némiga. Ella es bióloga por la Universidad Veracruzana, maestra en ciencias en geoinformación para el manejo de recursos forestales y vegetales por el ITC de Holanda y doctora en ciencias en manejo de recursos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha colaborado en el Instituto de Ecología Asociación Civil de Jalapa con el Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano del Tecnológico de Monterrey, con la División de Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural del Estado de México. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde desarrolla diversas y diferentes tecnologías. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 desde 2007. En su página de Google Scholar están disponibles sus más de 50 productos académicos.
La doctora Shanad Antonio Némiga ha identificado su tema de hoy con la denominación de Retrato Ambiental de Toluca desde los sensores remotos. Doctora, adelante con su exposición. Muchísimas gracias. Un placer estar con usted el día de hoy y compartir este espacio que nos convoca a platicar acerca de nuestra querida Toluca y sus procesos. Y si me permiten, voy a compartir la pantalla. El material que he preparado habla precisamente de esa visión de Toluca desde el espacio y responde a la pregunta: ¿qué nos dicen los sensores remotos acerca de nuestra ciudad? Brevemente, pues vamos a platicar primero qué son los sensores remotos, que es el instrumento que yo trabajo y en el que me he especializado. Vamos a platicar acerca de la perspectiva geográfica como un enfoque de análisis, que es una de las riquezas y de las ideas más poderosas dentro del gremio de los geógrafos. Y un poquito acerca de qué nos dicen estos sensores acerca de Toluca y sus procesos, así como algunas tendencias y recomendaciones. Y bueno, comenzamos explicando que los sensores remotos, que también lo podemos encontrar como teledetección o percepción remota, en inglés remote sensing, es un conjunto de mecanismos, instrumentos y dispositivos que nos permiten adquirir información de la corteza. Antes era solo la corteza terrestre, ahora andamos evaluando Marte, Venus y otros objetos celestes, sin que haya necesidad de estar allí en el territorio midiendo las cosas directamente. Entonces eso nos permite generar información acerca de diferentes procesos. Y bueno, con respecto a los sensores remotos podemos comentar que hay diferentes tipos. Están los ópticos que dependen de la luz del sol, hay otros que emiten su propia señal y miden su respuesta, y hay otros que son como un instrumento de medición química que está igual montado en un dispositivo. Aquí los sensores remotos más conocidos pues son los satelitales, pero no son los únicos. Si alguien va y se compra un dron en RadioShack, también es un sensor remoto. Y si hoy yo caminara hasta el Cerro de la Teresona y tomara una foto con mi celular, también estaría haciendo uso de un sensor remoto, porque no estoy directamente en Toluca, sino que le estoy viendo desde el cerro. Estos instrumentos y dispositivos originalmente surgieron con fines militares. La idea era detectar y matar más rápido posible al enemigo, y afortunadamente hoy en día tienen diferentes aplicaciones para usos civiles y sobre todo buscando salvaguardar los bienes materiales y la vida de las personas. Por la fuente o la forma que genera la información, hablamos de sensores remotos cercanos al tiempo real, que están fotografiando en este momento todo lo que está pasando, como estas animaciones que podemos encontrar en el Servicio Meteorológico Nacional de por dónde está impactando la AF en este momento. Y tenemos otros que desde hace años, desde los años 70, es que comienzan a orbitar nuestra Tierra y a generar productos que hoy día nos permiten generar análisis de largo plazo. Y además, con esta información se pueden hacer diferentes productos y concentrados que nos dan información acerca de diferentes procesos en Tierra. Obviamente, aparte de observar la Tierra, nos permite gestionar mejor nuestros recursos y atender las condiciones de riesgo. Y bueno, estos sensores nos permiten abordar el territorio usando, les comentaba, uno de los pensamientos más poderosos dentro de la disciplina geográfica, que es la visión geosistémica. Cualquier proceso o cualquier fenómeno que ocurre en el territorio está vinculado con diferentes elementos, interactúan entre sí. El tipo de roca, el tipo de suelo, el relieve, el agua, el clima, la fauna, la vegetación están todo el tiempo interactuando entre sí, generando condiciones muy diversas. Y este enfoque de análisis no aislado, sino de interacciones y de interrelaciones entre estos elementos, es una de las visiones geográficas, de lo que más ha aportado la disciplina geográfica al estudio del territorio. Y bueno, comenzamos con este repaso de algunos procesos y factores que ocurren aquí en nuestra ciudad. Para esto hago alusión a los sensores activos, que son sensores que están emitiendo una señal. En este caso utilizan microondas, y es una señal que se genera de forma simultánea, y al momento de estar observando desde dos ángulos un mismo objeto, se puede reconstruir la tercera dimensión. Podemos describir cómo está el terreno, su forma y su elevación, gracias a este tipo de instrumentos.
aquí, por ejemplo, vemos el uso de un modelo digital de elevación generado con el sensor Shuttle Radar Topographic Mission de la NASA, que precisamente está obteniendo esa información con este mecanismo, y como tal, también la Agencia Espacial Europea ha generado un vuelo de 2 satélites gemelos que se conoce como TandemX y que también nos permite generar este archivo digital donde los numeritos y los colores representan la elevación del terreno en el territorio. Y bueno, ¿cuál es el punto aquí? Pues que Toluca se asienta en las partes más bajas y planas, de ahí que es denominado la zona metropolitana del Valle de Toluca. O sea, la ciudad está asentada en las partes más bajas del territorio. Aquí vemos una reconstrucción coqueta en 3D del territorio. Con esta información que los sensores ya detectaron, podemos reconstruir la forma del terreno. Y aquí precisamente estamos observando un modelo de ese terreno con los límites de las colonias. Y aquí reforzamos este punto. La mancha urbana está sentada en las partes más bajas. ¿Y cuál es el problema aquí? Bueno, pues que el agua, como ustedes saben, el agua siempre fluye de arriba hacia abajo, hacia las partes más bajas. En términos prácticos, esto significa que Toluca se inundaba, se inunda y se inundará. Es un proceso natural, es como evitar que la gravedad nos detenga a la Tierra. Ocurre y ocurrirá. Es un proceso que vamos a continuar presenciando y que hemos presenciado durante toda la historia de la ciudad. Y bueno, afortunadamente hoy día tenemos diferentes instrumentos y mecanismos. En este caso, existe ya una plataforma disponible de forma abierta y gratuita para todos los usuarios, que se llama Google Earth Engine, en la que podemos ya observar estas mediciones de los sensores de radar y cómo la señal de radar cambia por la presencia de agua, ¿no? Entonces, aquí estamos observando en zonas moradas todos los lugares que se encharcaron por el paso de Grace hace algunas semanas. Y esto pues lo está detectando el radar porque emite una señal, y cuando esa señal cambia quiere decir que lo que estaba allá abajo cambió también. Y en este caso pues estamos observando en azul las regiones que se inundaron, y cuando vemos las ciénegas de Lerma pues decimos qué padre que se recargaron, porque esa agua se necesita para los procesos vitales de la ciénega. El problema está aquí, porque hay infraestructura, hay casas, hay caminos, hay afectaciones personales a personas y a bienes. Entonces, bueno, nosotros necesitamos entender esos procesos que están ocurriendo para tomar decisiones al respecto. O sea, si ya sabemos que Toluca se va a inundar, bueno, pues tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra infraestructura, con el tipo de recubrimiento que deben tener nuestras carreteras, considerando que así son las cosas. Debemos también fomentar mucho la cultura de la prevención, el emitir esos avisos de que, por ejemplo, ahorita Olaf está ya en camino, y entonces, pues, que todas las personas, a través de los medios de comunicación públicos, estén enteradas de que va a ocurrir este evento, y que si no tenemos nada importante o vital a que salir, pues mejor quedarse en casa y resguardarnos. Y, por supuesto, sabiendo que estamos expuestos o que somos susceptibles, pues dar mantenimiento y aseguramiento a nuestras infraestructuras, tanto hidráulicas, o sea, todo el sistema de desagüe, como nuestros propios bienes, ¿no? O sea, si sé que vivo en una colonia que con frecuencia se inunda, bueno, pues puedo ir considerando la adquisición de un seguro, por ejemplo. Y bueno, otro de los patrones geográficos que vamos a encontrar como resultado de que estamos en las partes más bajas y rodeados de elevaciones mayores son los patrones de circulación del viento. Afortunadamente, ya tenemos sensores, como es este caso Aeolus. Es un sensor que ya está permitiendo generar información de la velocidad y la dirección del viento, y ya podemos modelar este fenómeno. Aquí vemos, por ejemplo, una animación de la dirección de los vientos en México, y podemos observar que el Valle de Toluca pues es una de las regiones donde este fenómeno ocurre con mucha discreción. O sea, sí hay corrientes de viento, pero en comparación con otras regiones del país, pues son muy discretas, ¿no? Son movimientos más bien suaves, comparando con otras regiones del país. Y esto, pues, ¿qué implica? Que todos los contaminantes que se emiten aquí en el Valle de Toluca no se dispersan. Los vientos en Toluca son más bien, les comentaba, predominan los vientos del sureste, suroeste,
y oeste, y su intensidad es más bien débil. ¿Y esto por qué nos importa? Bueno, porque los contaminantes tienen un ciclo de vida, donde idealmente desearíamos que después de ser emitidos se dispersen y no se queden en un lugar causando afectaciones a la salud. Y posteriormente, bueno, por reacciones químicas o por la propia lluvia son depuestos. El problema aquí en Toluca es que, como ya vimos, los vientos no favorecen esa dispersión. Ya contamos actualmente con portales gratuitos y abiertos, como es el portal EOSDIS de la NASA, que nos permite checar todas estas variables y cómo están ocurriendo en determinado territorio. Este portal EOSDIS, igual ustedes lo pueden buscar en el buscador de Google, y van a encontrar variables relacionadas con muchos procesos, desde la temperatura, los contaminantes, los incendios, las inundaciones, todos los sensores de la NASA que están generando datos, algunos con una periodicidad como mensual, quincenal, otros diaria, depende del tipo de sensor que estemos trabajando. Y aquí lo que podemos observar es que el monóxido de carbono en abril desde 2021, cuando teníamos esta cuestión de la sequía en el Valle de Toluca, pues ya nos está mostrando puntos de concentración, es decir, zonas donde el contaminante se queda y no se dispersa, y ahí está Toluca. Igualmente, la Agencia Espacial Europea ha puesto a disposición este sensor que es Sentinel-5P, que igual ya hay un portal en el que uno puede consultar y descargar esta información. Y aquí estamos observando nuevamente la contaminación, esta vez de dióxido de nitrógeno troposférico. Esta información, así como yo la estoy mostrando, uno la puede descargar a mapas digitales y analizar sus procesos y entender sus patrones. Y lo que estamos viendo, esto es enero de 2021, y nuevamente hay una alta concentración de contaminantes en lo que corresponde a Toluca, precisamente por eso, porque se emiten cantidades muy altas que no se dispersan porque no hay vientos, y pues eso genera afectaciones a la salud de los habitantes. Entonces, con frecuencia, la zona metropolitana del Valle de Toluca presenta valores de contaminantes que están por encima de lo recomendado para la salud, o sea, valores que se consideran encima de la norma. Los contaminantes más frecuentes pues son el PM2.5, PM10, y el ozono también ha llegado a puntos críticos. Aquí lo que observamos también, gracias a este tipo de tecnologías, podemos comparar la quincena de fin de año antes de la pandemia, donde vemos que Toluca tiene esta ruedita roja de concentración de contaminante, es de Toluca junto a esta Ciudad de México, y vemos el contraste contra enero del 2020, cuando nos quitaron la gasolina y entonces no podíamos usar el auto. Vean, la calidad del aire mejoró dramáticamente porque no estábamos emitiendo tantos contaminantes. Y pues estas tecnologías nos permiten contar ese tipo de historias, ¿no? Darnos cuenta del impacto de nuestra actuación sobre el territorio. Y bueno, pues nuevamente, si ya sabemos que Toluca, los contaminantes no se dispersan, entonces sí tenemos que trabajar en serio en buscar formas y alternativas que nos permitan generar menos contaminantes, como un transporte sustentable, ya urge. Por supuesto, nuevamente, apoyarnos en la sociedad para que esté informada, para que tome acciones al respecto, y sobre todo mitigar con infraestructura verde. Es decir, cuando nosotros llegamos a una casa, pues luego contratamos el teléfono, luego contratamos el internet o el cable, todos los servicios que la casa pudiera requerir, agua, luz. Bueno, pues la infraestructura verde es el servicio que las ciudades requieren para evitar este tipo de fenómenos. O sea, la maravilla llamada árbol detiene los contaminantes, detiene el impacto del agua en grandes cantidades como la que va a traer Olaf, y pues eso es lo que tenemos que planificar e implementar en nuestra ciudad. Yo por ahí aplaudo mucho esta idea de Toluca Verde que estuvo la propuesta durante esta gestión, y todas estas acciones de reforestación, sí, se necesitan. ¿Que se necesita dinero para otras cosas? Sí, pero de que vale mucho la pena invertirle, sí vale mucho la pena invertirle. Y bueno, aquí estamos viendo un repaso histórico de cómo el Valle de Toluca se ha ido poblando. Esto es un sensor óptico Landsat, el más ocupado y el más mencionado por
los especialistas del territorio, estamos viendo cómo a lo largo de los años la mancha urbana ha ido decreciendo y los campos agrícolas y los huertos han ido haciéndose cada vez más pequeños. Entonces el problema está cuando ese crecimiento se va sobre zonas que sabíamos que eran inundables, zonas que por naturaleza correspondían a vasos de agua, cuerpos de agua. Cuando llega ahí el desarrollo humano, pues es cuando empezamos a tener problemas, ¿no? Entonces vean cómo estas manchas blancas que corresponden a la zona urbana han ido creciendo y creciendo y creciendo, a veces sobre lugares adecuados, a veces sobre lugares que definitivamente no debieron haberse evitado nunca, por su pendiente, por la presencia de agua. Entonces, bueno, estos son los procesos que nos permiten documentar los sensores. Aquí estamos viendo una imagen de 1973. Les decía, los primeros sensores que comienzan a orbitar la Tierra son de los 70s. Y este es Lanza de MSS, un sensor óptico. La información que genera el sensor está acomodada en canales de color de tal suerte que la vegetación se ve roja, la vegetación que está sana. Tiene mucha actividad en la región infrarroja y entonces la estamos viendo ahorita con un color rojizo. Y la ciudad, que es altamente reflectante, se ve en un color azul. Y aquí vemos la diferencia entre 1973 y 2021. Es una cuestión impactante, es realmente dramática como la mancha urbana se ha expandido ocupando espacios. El problema, les digo, es cuando ocupa espacios que por sus características no debieron ser ocupados nunca. Y bueno, esto pues ¿qué nos ha generado? Pues grandes superficies altamente reflectantes, puntos donde la luz, la energía, el agua son emitidos de vuelta como si fuera un espejo. Donde no se está infiltrando el agua hacia el suelo abajo, donde el calor se está emitiendo de regreso. Y bueno, esto lo estamos calculando a través de un índice. O sea, esa información que genera el sensor se convierte en números con el cual nosotros podemos hacer todo tipo de análisis. Y bueno, resultado de esto, Toluca presenta ya otro problema ambiental fuerte, que son las islas de calor. Esa concentración anómala de temperaturas elevadas con respecto a lo que está alrededor, y pues que genera afectaciones en la salud, que genera afectaciones en los cultivos y en el mantenimiento de la infraestructura. O sea, nuestras zonas industriales y demás se ven afectadas por estas temperaturas extremas. Y pues nuevamente el dato se confirma tanto con las imágenes de satélite como con los registros en tierra. Y pues les comentaba, son datos disponibles de forma pública y abierta. Entonces, bueno, si ya sabemos que hemos cometido estos errores con respecto al manejo de nuestros recursos, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente, insisto, incrementar esta infraestructura verde, es decir, masas densas y grandes de arbolado urbano interconectado que preste servicios no solo para los seres vivos, digamos para los animales, las aves y los mamíferos, sino también para nosotros como ciudad, que nos proteja de las inundaciones, que capte los contaminantes. Y pues obviamente como sociedad necesitamos apropiarnos de ese valor que tienen los árboles, o sea, ser partícipes y responsables de nuestras masas arbóreas. Y bueno, como conclusiones finales, me permito decir que bueno, el desarrollo tecnológico que gozamos hoy día de hoy, pues es el resultado de años de evolución. O sea, el hecho de que yo pueda desde la comodidad de mi casa poner en Google las plataformas, descargar las imágenes y analizarlas, es de verdad el sueño de muchos en los 70s. O sea, ellos realmente serían dichosos de poder contar con esta información. Y pues están atestiguando estos procesos de deterioro de nuestro entorno natural. Y bueno, ahora que estamos mejor informados, tenemos esta obligación de tomar las decisiones y las acciones correctas para revertir o por lo menos mitigar estos procesos. Sobre todo no seguir ignorando estas señales que ya los sensores nos están dando. Y bueno, termino mi presentación comentando que en la Facultad de Geografía pues tenemos el personal y la infraestructura para generar este tipo de productos y estamos abiertos a las colaboraciones. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su exposición.
Muy interesante, nos ha hecho usted ver a Toluca a través del color del cristal de esas vanguardistas tecnologías y pues para quienes no somos especialistas en esto, también nos invita a acercarnos al conocimiento de lo que se está haciendo y sobre todo porque son aspectos que tienen tanto que ver con diferentes facetas de nuestra vida cotidiana, de nuestra ciudad, de muchas cosas. Entonces, muchas gracias y gracias por respetar el tiempo que ha sido asignado. Tendremos después quizá alguna sesión de preguntas y pues volveremos a escucharla. Muchas gracias. Ahora tenemos una segunda participación en este conversatorio. A continuación tengo el gusto de presentar al doctor Héctor Víctor Cavadas Báez. Él es profesor investigador de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, responsable del Laboratorio de Geología. Es ingeniero geólogo con maestría y doctorado por el Programa de Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional Autónoma de México. Estancia postdoctoral en la Universidad de Würzburg, Alemania, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 en el área de Ciencias de la Tierra. Es docente en las asignaturas de Mineralogía, Mineralogía Óptica, Petrología y Geología de México. Sus principales líneas de investigación son origen y clasificación de suelos en el centro de México y la península de Yucatán. Estudios de manufactura de bienes culturales y sus aplicaciones en la arqueología para investigaciones de cerámica y adobes. Estudios de patrón de asentamiento prehispánico en el sur del Estado de México y norte del Estado de Guerrero, utilizando tecnología dron y sistemas de información geográfica. El doctor Cavadas desarrollará a continuación el tema que él ha titulado La historia bajo nuestros pies, la geología del Valle de Toluca. Doctor, adelante y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a mis compañeras y a toda la audiencia. Creo que este esfuerzo que se está haciendo, precisamente tratar de conocer qué es lo que ha pasado en Toluca a lo largo de estos 500 años, es por donde tenemos que empezar para tratar de precisamente apegarnos más, sentir esa identificación con nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, yo creo que como muchos, el primer acercamiento que podemos tener a Toluca y de las cosas que nos imponen como mayor rasgo geográfico, pues es nuestro nevado, ¿no? Nuestro nevado de Toluca, que pues desde que va entrando uno a la ciudad lo empieza a observar, y en lo personal, pues es algo que me atrevo a decir que sí, igualmente fue esa primera aproximación desde que pues pequeño llegué a hacer algunos viajes, pero después ya como estudiante en geología, pues entender cómo fue la formación de este coloso es algo que gracias a los profesores que me formaron, sobre todo vulcanólogos, pues han dado todo un gran avance a los estudios de volcanes activos en México y a nivel mundial. El nevado ha condicionado, desde luego, el cómo se han asentado grupos humanos aquí en este valle tan importante, el Matlatzinco, que algunas veces también mencionan desde el punto de vista arqueológico. Quizás voy a mencionar algunas referencias de mis colegas arqueólogos porque pues trabajo muy de la mano con ellos. He aprendido mucho de ellos, afortunadamente. Entonces,
la historia que nos importa como humanos de Toluca, pues empieza hace más de 10,000 años, ¿no? Básicamente para lo que en geología conocemos como el cuaternario, voy a subir, ay, híjole, no veo cómo está aquí la presentación. Quería mostrarles unas láminas, pero ya no encontré cómo subir esto rápidamente. Bueno, les sigo comentando. El cuaternario, que es el último periodo geológico de los últimos 2.5, 2.6 millones de años y que pues, en la actualidad está en constante revisión, sobre todo por las trazas de ocupación humana que constantemente se generan desde la época industrial, ¿no? Entonces, ya, gracias. Ay, qué voy. Entonces, lo que les mencionaba déjenme ver, ahí está, sí se ve, ¿verdad? Sobre el cuaternario y cuanto a sus revisiones y sobre todo, en concreto, los últimos 10,000, 11,000 años, que es este periodo, digamos que de manera general se considera como cálido y que ha sido propicio para la ocupación humana. Bueno, estos momentos son los que más se han estudiado para nuestro valle y son los momentos donde han quedado ciertos registros, desde lo que es el vulcanismo, un vulcanismo que viene concretamente producto de precisamente lo que nos pasó el martes, fue el martes el sismo, ¿no? Estos roces de placas, estos rompimientos a veces muy abruptos que a todos nos impactan, pero que sin ellos, sin esta sismicidad, no habría volcanes, no habría suelos fértiles que atrajeran a la población al centro de México, no solamente al Valle de Toluca, sino al Valle de México, las zonas obviamente de Michoacán, con su fertilidad en suelos, no se diga las zonas del Bajío, etcétera, y que también han cerrado los diferentes productos volcánicos para generar una serie de lagos que desde luego son el polo de atracción para ocupación humana a lo largo de todo este tiempo que hemos mencionado. Al mismo tiempo, el hecho de que tengamos esta actividad volcánica, pues desde luego nos somete a cierto riesgo, como lo menciona la doctora Shana. Sin embargo, pues es algo constante, es algo que tenemos que tener claro que es parte del aprovechamiento que podemos hacer también de nuestros recursos como seres humanos y que, bueno, llega también al desarrollo de las diferentes civilizaciones que se han dado aquí en Mesoamérica, ¿no? Entonces, el mapa aquí lo que les muestra es la gran variedad de rocas volcánicas, es un mapa geológico o litológico que muestra diferentes edades de rocas, repito, desde el Pacífico hasta la zona del Golfo, y que nos va dando una idea de cómo, sobre todo, ha evolucionado esta actividad, que para el centro de México, al menos ha tenido una actividad en los últimos 20 a 25 millones de años. Lo más reciente de hace, por ejemplo, 14,000 años, una de las erupciones más, digamos, no me gusta usar las palabras así de una alta explosividad o una alta efusividad, más bien digamos que tuvo un mayor alcance y afectaciones a varios kilómetros a la redonda del Nevado, pues fue hace 14,000 años, y la más reciente es de hace 3,500 años. Eso nos hace reflexionar que en estos ciclos geológicos, el volcán Nevado de Toluca está clasificado dentro de los volcanes activos, pero no con una, digamos, actividad evidente. Esto hay que tener cuidado. No es que no haya una cámara magmática que esté, una cámara magmática que esté completamente vacía. Esto depende de, repito, la interacción con las placas que tenemos en el Pacífico mexicano, que generan sismicidad y otras cuestiones. Entonces, la gente tiene que estar tranquila. Los ciclos de esta actividad del nevado son muy largos y no
representan un peligro, un riesgo directo para la población. No hay evidencia todavía de ello. De repente hay mucha información que circula en las redes, muy amarillista, a veces retoman algunos artículos científicos, pero en realidad con una mala lectura, y eso genera angustia en la población. Es recurrente que hay en la facultad, y mis colegas no me harán dudar de ello, que nos van a buscar los medios de comunicación y nos dicen, ¿va a ser erupción? No va a ser erupción. Pero es que dijeron, no, hay que tranquilizarnos, ¿sí? Entonces, este es un mapa ya en concreto de lo que es el Valle de Toluca. Podemos ver las diferentes coloraciones con las que se representan en cartografía diferentes cerritos. Por ejemplo, aquí esto es parte del Cerro de Coatepec, la misma Teresona, lo que es el famoso Sierra Morelos. Pero hay que tener en cuenta que hay muchos cerritos alrededor, ¿no? Desde el Cerro El Tencho, Cerro, Toloche, el mismo Cerro del Calvario, y que todos nos están representando diferentes fases de esta actividad volcánica que ha moldeado al valle. Repito, la más evidente y conocida para nosotros es el Nevado, pero que ha sido también de eventos que pueden ser más antiguos, ¿no? Esto es un corte de lo que veríamos al interior de este valle, ¿sí? Vean cómo se ha tratado de representar, es un trabajo de un tesista de la licenciatura en Geología Ambiental y Recursos Hídricos de ahí de nuestra facultad, que ha tratado de representar cómo en diferentes momentos o pulsos se ha generado esta actividad. Por ejemplo, lo que es donde está Ceú, donde está la Teresona, se conocen como domos, una especie de lava muy viscosa que taponeó fracturas. Algunas de esas fracturas todavía generan ciertos movimientos, tanto en la zona baja del valle como en los cerritos que tenemos, y son parte de las afectaciones que en un momento dado se tienen con ciertos deslizamientos. Todo esto mapeado y conocido por Protección Civil del Estado de México, y con base en ello se hace el ordenamiento y planificación en nuestra ciudad. Como les había mencionado antes, el Nevado de Toluca ha tenido diversos momentos eruptivos, ¿sí? De hecho, tiene en su base las rocas más antiguas, al menos tienen 7 a 8 millones de años, y en las partes superiores, sobre todo lo que se conoce como la Pómez Toluca Superior, una erupción de hace 10.500 años, y la Pómez Toluca Intermedia, la que les mencionaba de hace 12.000 o 14.000 años, es la que ha llegado inclusive a regiones tan aparte como puede ser Tlaxcala o inclusive Puebla. Algo muy típico y que conocemos todos cuando vamos a regiones a zonas como Zacango o algunas zonas de ahí de Calimaya, es la extracción del material precisamente para construcción. Es un material que comúnmente conocemos como pómez o ya muy localmente como el tepojal, y que se utiliza desde para hacer bloc tabicón hasta hacer parte de los agregados para el concreto. Todo esto nos los está dando precisamente esta actividad volcánica, y en concreto la del Nevado, y que, bueno, los diferentes estudios de los vulcanólogos, que básicamente para lo que es el Nevado empezaron por ahí de los mediados del siglo XX, y que hasta la actualidad siguen, nos han enfocado precisamente en entender estos pulsos, estos momentos de actividad. Se ha tratado de mapear esto mediante lo que se conoce como, primero, la cobertura que tiene estos materiales, conocidos de manera genérica como materiales piroclásticos, pero la secuencia que pueden tener se ha fechado mediante estudios sobre todo de carbono 14, es el método adecuado para hacerlo, pero inclusive también con los vestigios tanto de ocupación humana como de inclusive de algunos restos de organismos. ¿Qué organismos? Pues estoy hablando de que hay zonas como en San Mateo que tenemos evidencia de megafauna, restos de mamut, de acuerdo a los estudios que han estudiado algunos compañeros arqueólogos. Entonces, cada una de estas secuencias que se pueden estudiar sin mayor problema aquí en Calimaya, Zacango, nos van dando historia sobre nuestro Nevado. Y de las cosas que hemos aprendido es, bueno, el Nevado, al tener una actividad en el pasado que se sobrepuso a otros volcanes más antiguos, algunos como el famoso Cerro El Molcajete, que está allá en el área de Almoloya, pues genera
toda una serie de materiales que son aprovechados no solo para cultivo, sino inclusive para lo que es la fabricación de materiales como la cerámica o ladrillos. Esta es una estratigrafía, un ordenamiento de lo que son paleosuelos del Nevado de Toluca. Se identificaron, estas zonas grises son la pómez o el pepojal que sepultó esos suelos antiguos o paleosuelos, y lo que hacemos es identificar esos niveles, estudiar sus minerales, saber la edad de los mismos, y entonces entender el reflejo que pudo haber quedado sobre los cambios ambientales. Déjenme decirles que, por ejemplo, el tipo de mineral arcilloso que hay aquí, que es muy similar al caolín, con lo que se hace la porcelana, es, digamos, de una calidad y de una pureza que permite entender que las condiciones ambientales, al menos hasta hace 41.000, 45.000 años, eran más cálidas que en la actualidad. Todo eso es parte de la secuencia del entender cómo se ha dado el cambio en estas condiciones en la historia de nuestro valle. Entonces, estos materiales, aprovechándolos los artesanos, incluidos los de Metepec, pues, fíjense, regiones tan alejadas como puede ser Coatepec, Harinas, y que estos materiales evolucionaron en todo este lapso, convirtiéndose en material arcilloso, lo utilizan para hacer comales, ¿no? Entonces, aquí en Almoloya lo que han hecho es, en algún tiempo floreció mucho el hacer cazuelas. Ya hay pocos artesanos dedicados a ello, saben perfectamente cuáles son los suelos, no les dicen paleosuelo, ni le van a decir a uno este es material volcánico, no. La gente con su propia experiencia nos enseña y nos dice, bueno, esta tierrita blanca, esta roja, la mezclamos y con eso hacemos nuestros cazuelas, y luego vamos a venderlo, ¿no? A los diferentes mercados. Hemos tratado de entender cómo las modificaciones tanto de las condiciones ambientales reflejadas en minerales, reflejadas en la actividad volcánica y la generación de suelos, la captación, por ejemplo, del agua en ciertos materiales muy porosos como estos pómez que les mencionaba, junto en qué zonas están acumulados estos suelitos para el aprovechamiento ya sea de la agricultura como el uso que le dan ciertas comunidades o le dieron tanto en el pasado como en la actualidad. Lo que hacemos también es comparar cómo ha evolucionado, por ejemplo, las técnicas de manufactura de esta cerámica usando suelo, desde, por ejemplo, proyectos como el famoso proyecto Valle de Toluca, que empezaron también desde los años 70, 80, recolectando este material de superficie y comparando experimentalmente con lo que se puede hacer desde fotos satelitales, fotointerpretación y demás. Muchas veces no nos es suficiente, tenemos que ir directamente al campo, tomar muestras, ver qué está pasando ahí, tomar mediciones para entender estos cambios que con el tiempo pues han condicionado el cómo los humanos hemos vivido ahí. Espero haberme no extendido mucho y pues agradezco lo breve que pude compartir de esta información. Doctor, muchas gracias. Su exposición tan clara, tan precisa y tan concreta, que es todavía más valioso, porque los arqueólogos, los geógrafos, pues están acostumbrados a hablar en millones, miles de años, y en 15 minutos nos ponemos en el otro extremo. Pero lo que usted nos ha dicho esta tarde aclara perfectamente lo que a veces por ignorancia se cree, de que la geología es algo muy lejano de la actualidad o algo que pasó hace millones de años y ya no tiene importancia para el común de la gente. Usted, con los ejemplos que nos ha dado, nos explica, por ejemplo, que Tecajic es el cajete de piedra del precioso pueblo, delegación municipal de Tecajic, pues hasta hace poco era de alfareros y que lamentablemente
los últimos alfareros ancianos pues dejaron de producir y es algo que se ha perdido, pero que forma parte precisamente de la vida diaria, cotidiana, desde hace muchos años en nuestro municipio de Toluca. Nuevamente, muchas gracias por su excelente exposición y creo que abre los ojos para muchos de los vecinos y habitantes de Toluca de ver con otros ojos la geología. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pasamos a nuestro tercer conversatorio y último de esta tarde. Y ahora tenemos la participación de nuestra siguiente conversadora, la maestra Lidia Alejandra González Becerril, quien cuenta con la licenciatura en Geografía, además de estudios de especialidad en cartografía automatizada, ambas por la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta también con el grado de Maestría en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde diciembre de 2015 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Geografía. Hasta noviembre de ese año y durante 14 años se desempeñó como técnico académico de tiempo completo, contribuyendo en diversos puestos administrativos. Desde 2001 ha impartido diversas asignaturas de corte geográfico, entre ellas métodos de representación cartográfica, edición cartográfica digital, cartografía temática compleja, bases de datos, entre otras muchas. Como docente investigadora, ha tenido participación en numerosos congresos, foros, simposio y demás eventos académicos. La maestra González Becerril ha elegido el sugestivo tema Caminabilidad del Centro Histórico de Toluca. Adelante, maestra González Becerril. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la presentación, gracias también por la invitación a esta presentación, a este conversatorio que ahora nos incurre. Voy a estar presentando lo que es, en este caso, el tema de caminabilidad en el Centro Histórico de Toluca. Quiero hacer referencia que este trabajo no solamente lo he encaminado yo, sino también han participado diferentes docentes, entre ellos la maestra Sandra Hernández Cetina y el maestro Alfonso Ramos Corona. En este sentido, quiero también comentarles que este pequeño proyecto de caminabilidad se enmarca dentro de lo que es el proyecto de información geográfica para la construcción de vecindarios incluyentes, en un caso de estudio en Toluca, Estado de México, el cual está siendo desarrollado por parte del cuerpo académico de Geoinformática y Ciencia de Datos Geoespaciales de la Facultad de Geografía, la cual está a cargo la doctora Chanara Antonio Némiga, aquí presente, y algunos colaboradores, algunos otros docentes que somos parte de esta colaboración. Como parte introductoria de este trabajo, quiero comentarles que este interés radica en la parte de la evaluación cuantitativa de la caminabilidad en el Centro Histórico de la Ciudad de Toluca, a partir de la determinación de factores que permiten evaluar el estudio a través de la generación de un índice referido en el tema de movilidad urbana. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que es parte de la caminabilidad, es parte de esta movilidad urbana que se interactúa o que se realiza en todas las ciudades y sobre todo en esta parte de la ciudad de Toluca. En particular, la parte de la peatonalización en un entorno, es decir, aptitud para promover el desplazamiento de las personas.
De acuerdo a la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, en donde se habla sobre la Liga Peatonal, sobre todo de sus objetivos, de las estrategias y desde el punto de vista social político, hace referencia a diversas premisas. Entre las que ellas podemos destacar principalmente que la ciudad debe basarse en las necesidades de las personas más que en la adaptación de esta a la ciudad. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que parte de esta ciudad no han sido consideradas las personas para poder hacer una buena planeación. También otra de las premisas habla en esta carta es sobre las calles que deben ser accesibles para todos los usuarios de vías, y donde esta no ocurra se deberá aplicar las medidas necesarias para construir las calles accesibles a todas las personas, considerando por supuesto la continuidad de aquellas personas que hacen uso desafortunadamente de sillas de ruedas o de algunas carriolas, y también considerar la parte de las señales sonoras, en la parte de los semáforos y guías táctiles. Principalmente, también otra de las premisas en este sentido se enmarca lo que es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, que establece una pirámide de jerarquía de la movilidad urbana, donde prioriza los modos de transporte que promueven la equidad, el beneficio social y el menor daño al medio ambiente. El derecho a moverse por la ciudad es universal y no debe reservarse solo a los propietarios de automóviles privados. Como lo podemos observar en el esquema, este esquema de jerarquización establece que sea deseable el hecho de caminar, es decir, priorizar a los peatones seguido de los ciclistas y posteriormente el transporte público y carga. Por último, los automotores particulares. Sin embargo, eso lo tomo yo en consideración, que en la realidad esta jerarquización no aplica o no se ha aplicado en esta medida en nuestro país, ¿no? Ya que desafortunadamente o históricamente se le ha dado preferencia a la parte del automovilista y el transporte público en este sentido. En este contexto, existen diversas organizaciones no gubernamentales y colectivos de peatones en México y en el mundo, por supuesto, que buscan garantizar el bienestar del peatón, como el derecho a caminar libremente, a caminar con calma en la calle, tener o contar con banquetas amplias, cruzar la calle con calma y seguridad sobre todo, y tener una ciudad hecha a la medida, es decir, que cuente con diferentes elementos que nos permitan hacer esa movilidad y por supuesto ser inclusiva en todos los sentidos para todas las personas. Por otro lado, este trabajo también se sustenta en lo que se ha establecido en la Agenda 2030, conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. En específico, se está retomando el Objetivo 11, que dice lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Particularmente, si checamos este objetivo, y hay varias metas, entre una de ellas que se especifica que se debe proporcionar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, y en particular para las mujeres y los niños de las personas de edad y de las personas con discapacidad. Es muy importante tomar en cuenta estos objetivos y para poderlos aplicarlos también a nuestra ciudad, para que sean de una forma aceptable y final de cuentas poder estar transitando por estos temas de la parte de la caminabilidad. En este sentido, el estudio de la caminabilidad tiene diferentes enfoques, ha sido abordado desde la perspectiva de la salud, la planificación urbana y las posibilidades que representan mejorar las condiciones de la ciudad y el entorno urbano en beneficio de sus habitantes. En este sentido, se retoma un concepto establecido por Leslie en 2007, en donde explica la parte de la caminabilidad en una comunidad misma que puede ser definida como una medida
en las que las características del entorno construido y el uso de suelo pueden o no ser propicias para los movimientos a pie para los residentes en una determinada zona. Esto es muy importante, esa caracterización de ese entorno construido. En este caso vamos a estar particularizando a lo que es la zona centro de Toluca. En este sentido, pues nosotros retomamos, este estudio se determinó para evaluar la caminabilidad en el centro histórico de Toluca, misma que está conformado por 5 unidades territoriales. En este mapa en esta ilustración que estamos observando, se señala solamente una de estas unidades territoriales, que es el centro. Las demás unidades territoriales es el Santa Clara, 5 de Mayo, Francisco Murguía y La Merced. Por supuesto, para esto se prioriza en primera instancia la unidad territorial centro, que es la que ya señalé, y esta área da mucho valor, tiene mucho valor en diversos sentidos, ya que cuenta con una gran cantidad de uso de suelo, como es el comercial, los servicios en oficinas administrativas y de gobierno estatal y municipal. De acuerdo también con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el DENUE, elaborado por INEGI, existen más de 1.688 tipos de servicios registrados solo en esta unidad territorial que es el centro. Por eso es importante determinar la parte de la evaluación de la caminabilidad en este sentido. Se empleó una metodología, ¿sí?, establecida, una metodología que se estableció a partir de diferentes categorías y factores, propuesta por Díaz 2007, y que por supuesto está modificada de acuerdo a las características propias de la zona de estudio, que en este caso es el centro histórico. Estas categorías, esta es infraestructura peatonal, el confort peatonal, los actores, los atractores, y los elementos de movilidad disponible. Estos mismos están conformados por diferentes factores, entre ellos la caracterización de las banquetas, las condiciones de las mismas, la obstrucción y el apoyo para personas con discapacidad. Dentro de confort se consideró la parte del mobiliario urbano, que ha sido de suma importancia y que, bueno, al final de cuentas ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. La parte de la arborización, la parte de la iluminación también. Otros elementos es el uso del suelo, los espacios públicos, áreas verdes, la parte de la semaforización en las calles también es muy relevante y que afortunadamente pues contamos con buena parte de ellos. La parte de las ciclovías, que actualmente, como ustedes saben, se incorporó en la parte del centro histórico y que, bueno, tenemos una amplia cobertura en la parte de ciclovías. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Y que solamente estas se encuentran en el centro, y también por la parada de autobuses. Es importante señalar las dos primeras categorías, que es la infraestructura peatonal y la parte del confort, porque cuando revisamos la parte de las cuestiones cartográficas o la búsqueda de información establecida por diferentes instituciones, pues no se encontró de acuerdo a las condiciones que uno lo requería para hacer los análisis correspondientes a la parte de caminabilidad, por lo cual pues se tuvo que buscar alternativas para generar datos georreferenciados, ¿sí?, con cada uno de estas categorías para poder hacer un análisis. En este sentido, tenemos dos aplicaciones móviles, una de ellas es GBC Mobile, la otra es Cartodroid, y hay una más que se empleó también para visibilizar la parte de esta infraestructura, que es Mapillary. Mapillary, como lo vamos a ver más adelante, es una aplicación en Internet que podemos hacer de una forma colaborativa. En este sentido, y ya particularizando en estas aplicaciones geotecnológicas que afortunadamente están en el mercado y que son de apoyo para la parte de la obtención de datos en campo, tenemos GBC Mobile, que fue creada por la asociación GBC, en la cual consta de una instalación. Y esta instalación, por supuesto, nos da el diseño de un formulario
¿ok? Nosotros a partir de este formulario, nosotros podemos estar estableciendo, incorporando las categorías y los factores y los diferentes atributos que podrían estar obteniendo de el mobiliario, de la información que vamos a obtener en campo. Una vez que se ha creado estos formularios, pues ya se pasa a lo que es la aplicación móvil como tal, como lo podemos ver en esta diapositiva. Pues aquí encontramos los diferentes elementos que vamos a estar capturando. Tienen varias pantallas en las cuales vamos a estar visualizando los elementos que vamos a ir obteniendo. Y bueno, eso es un ejemplo de la generación de datos georreferenciados. Por otro lado, tenemos, como ya le había comentado, otra aplicación que se llama Catodroid. Esto fue generado por el Instituto Tecnológico Agrario de León, España. Esta es básicamente una aplicación, se puede generar un proyecto directamente en el teléfono. A partir de un proyecto se generan los atributos a partir de capas de información, y estas capas de información, como ya le comento, tiene atributos y se generan ya los elementos espaciales. En este caso estamos visualizando la creación de banquetas o de las calles, la actualización de las calles, y aquí tenemos ya la cobertura de la unidad territorial centro con esas calles. ¿Qué características se toman de estos parámetros? Características y condiciones de la banqueta. Se tomó en consideración lo que es el ancho de la banqueta, el tipo de material de construcción, las condiciones, si esas banquetas estaban en buenas condiciones, regulares o malas. Malas hablando que tienen fracturas estas banquetas, ¿no? Ya sea ocasionados por la diversidad de los materiales o simplemente por la parte de los árboles, ¿no? Que también afectan a las banquetas, o por diferentes elementos, como ya lo comentaba el maestro, el doctor que me antecedió, al final de cuentas te pueden también afectarse por fracturas o fallas, perdón. Los elementos de obstrucción que se tomaron en cuenta fueron la parte de luminarias, señalamientos, postes, contenedores de basura, bancas y volardos. Y los apoyos para personas con discapacidad, nos fuimos directamente a la captura de rampas, esto con ciertas características, que es el ancho, el largo y la pendiente, el tipo de material con el cual están hechas estas rampas, y también la parte si cuentan o no con señalizaciones correspondientes. Por otra parte, como ya habíamos comentado, Mapillary es una herramienta de colaboración en crowdsourcing. Cualquier persona puede estar colaborando, subiendo información. En este caso es compartir fotos georreferenciados basados en una colaboración masiva, ¿sí? Y teniendo así los detalles que se están cartografiando en su momento, ¿no? O que se están tomando en consideración para su representación. Aquí podemos ver esta aplicación directamente se instala en un teléfono móvil o una tableta con cámara, y podemos estar generando una secuencia de fotografías, como lo podemos ver en la parte superior. Estos puntitos verdes que nosotros podemos observar es una secuencia de fotografías que se van tomando una vez que vamos caminando sobre la calle, y bueno, estas se pueden estar compartiendo y colaborando también. En la parte de abajo tengo un video que no lo voy a pasar, pero inmediatamente cuando uno sube la información capturada a partir de esta aplicación, nosotros lo podemos estar visualizando como si fuera un Street View, como si fuera Google Earth o Google Map, en donde podemos estar navegando por la calle a partir de esta sesión de fotografías de colaboración. Y esta aplicación nos ayudó mucho para corroborar algunas dudas que teníamos cuando ya no estábamos en campo, si había elementos de obstrucción, o sea, en qué condiciones está la banqueta, etcétera. Algunos resultados preliminares que han sido obtenidos a partir de este trabajo es la parte de las banquetas. Por ejemplo, si nos vamos a en este sentido, se determinaron 474 elementos relacionados con las banquetas. El estado en las cuales se encuentran estas se consideró bueno, el 40%, y hay algunas condiciones importantes que hay que señalar en la parte de las banquetas, sobre todo el tipo de material. Sí, nos puede determinar el grado de accesibilidad que puede tener a partir de
del estado de las banquetas, así como del material con el cual han sido construidas. Los tipos de materiales que se tomaron en consideración o que encontramos en esta unidad administrativa fue el cemento, cantera, cemento impreso, en dos modalidades y la parte de adoquín. ¿Cuál fue las banquetas, de acuerdo a las banquetas, cuál fue el tipo de material con el cual se fue evaluado mejor? Es decir, que tiene mayor accesibilidad, es la parte del cemento, independientemente del estado de la banqueta. Este nos permite transitar libremente y tener mayor accesibilidad. No así la parte del adoquín, que fue una calificación muy baja, ya que por el tipo de material a veces obstruye, por ejemplo, es muy difícil en la parte del manejo de una silla de ruedas en este tipo de material, o a veces también a las personas adultas se nos dificulta transitar por este tipo de material si está mal acomodado o tiene alguna fractura correspondiente. Algunos criterios de accesibilidad también es importante el ancho de la banqueta, ¿sí? Encontramos de acuerdo a una norma que establece que mínimo debe tener 1.5 metros de ancho de esta banqueta. Sin embargo, al momento de evaluarla ya en campo, pues solamente encontramos 334 elementos, sí, que cumplen con esa norma, ¿no? Es decir, que el 70% de las banquetas que se encuentran en la unidad administrativa centro cumplen con esta norma de tener un ancho de 1.5 las banquetas. El encargado de hacer un repositorio y visualización en Internet, en este caso, lo hizo el maestro Alfonso Ramos Corona, el cual generó un repositorio a partir del cuerpo académico, en donde podemos estar visualizando los resultados ya obtenidos de estas aplicaciones. Como nosotros lo podemos observar, aquí se encuentra la distribución de las banquetas, en este caso, con color verde, se consideran banquetas en buenas condiciones, en regular son de color naranja, y en malo, ¿sí? Si se podría estar clasificando la parte de las banquetas en malo, pues son algunas cuantas banquetas que tienen algunos elementos que al final de cuentas se evaluaron como malas. Pasando a la parte del arbolado, que fue otro de los elementos y categorías otro de los factores dentro de las categorías, quiero comentarles que fue una colaboración a partir del maestro Francisco Javier, que es de la Facultad de Arquitectura, el cual nos proporcionó esta información y que él ya tenía georreferenciado el arbolado, ¿no? Y que en condiciones generales lo considera bueno, ¿sí? Que tiene el estado de los árboles que se encuentran en el centro histórico se consideran en buen estado de salud. Por otro lado, y ya casi para terminar, la parte del mobiliario urbano, se georreferenciaron 1,026 elementos, de los cuales el 70% de estos se consideran regulares. ¿Por qué? Porque se encontró algunas características, no contaban con algunas características para considerarse bueno, ¿no? Final de cuentas, una de ellas que sí hay que tomar y poner mucha atención en la parte de las rampas, ¿no? Que se ha categorizado con un estado regular. Esto va a depender mucho del tipo de material, de si cuenta con la pendiente importante, si está señalada, si está al inicio de la calle, etcétera, ¿no? Estos son factores que se consideraron muy importantes para hacer esa evaluación. Dentro de esto pues están las rampas y todos los elementos que ya consideramos. También se han visibilizado esta información obtenida. Es importante comentar que cada uno de los puntos o cada una de la información obtenida en campo se tiene ya a partir, visibilizado en la parte web, y bueno, cuenta con las etiquetas, ¿sí? Y con los elementos, básicamente, de cada uno de ellos. Si tiene cemento, si es regular, si es señalización, y si es útil, etc. También tenemos la parte de los volardos con concreto, volardos metálicos, la parte de la semaforización, la parte de las luminarias es muy importante. Aquí nos encontramos gratamente que, bueno, a final de cuentas contamos con un gran iluminado, con una gran parte de la ciudad iluminada, y que eso es muy importante para la parte de la seguridad de la población, ¿no? Y sobre todo al momento de estar caminando.
Se cuenta también con la parte de los postes de luz, postes de teléfono, la parte de las bancas de metal y la parte de la señalización vial, ¿sí? Y qué ha resultado de esto. Bueno, en forma general, desde un panorama de lo que hemos trabajado en el cuerpo académico de geoinformática y, bueno, algunas características propicias para la parte de la caminabilidad, tomando en cuenta esta metodología y adaptada principalmente para este espacio, ¿no? Y en conclusión, pues podremos comentar que la ciudad, una ciudad caminable genera beneficios no solo para la salud por la actividad física que esto representa, sino también para que reduce las emisiones de contaminantes y se propicia el desarrollo económico de una zona, además de establecer esquemas de inclusión, en particular a grupos vulnerables, tales como personas con discapacidad o adultos mayores. En este sentido, el Centro Histórico de Toluca es una zona muy importante, ¿sí? En cuanto a los servicios y actividades que en ella se desarrollan, por lo que es fundamental que las peatones sean parte esencial para que esta zona sea incluyente en todos los sentidos. Analizando ya los datos, más del 41% de los elementos evaluados en este sentido de la caminabilidad son considerados en buen estado y el 58.4% regular, por lo que se recomienda realizar el mantenimiento para acondicionar y mejorar estos elementos, principalmente en las banquetas y rampas. La importancia de generar datos, ¿sí?, georreferenciados es muy importante, ya que ya que en la cartografía oficial desafortunadamente no los encontramos con el detalle que uno requiere para hacer este tipo de análisis, ¿no? De mi parte sería todo. Muchas gracias. Maestra, muchas felicidades por su trabajo, excelente trabajo que pues nos lleva desde que todos deberíamos de voltear los ojos al apartado 11 de la Agenda 2030 y que también nos lleva a otro punto que es el cómo se puede con las herramientas, aplicaciones, plataformas actuales, cómo se puede compartir, cómo se puede contribuir en la información, pues que nos lleve a una ciudad mejor. Me hizo usted recordar lo que el gran cronista de la Ciudad de México, Salvador Novo, decía. Él decía, pasear es dar pasos, pasear a pie es una redundancia, pasear en coche es una aberración. Entonces, efectivamente, caminar nuestro centro histórico es una experiencia maravillosa. Pero necesitamos también voltear los ojos a todo lo que nos ha explicado usted respecto a infraestructura y, bueno, tantas cosas que van hilvanadas para un mejor disfrute de nuestra ciudad. Creo que también es muy importante la aportación que nos hace de conocer estas aplicaciones para pues también adentrarnos más en ellas y poder contribuir de alguna manera a mejorar las condiciones para una caminabilidad más valiosa, ¿no? Así es que pues mis felicitaciones y nuestro agradecimiento por su trabajo y nuevamente agradecemos a la universidad el que contemos con los trabajos que ustedes realizan. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas y vamos a pedir que nos apoyen para irlas programando de acuerdo pues a quien corresponda también la probable o posible respuesta.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Por el momento no tenemos preguntas, pero sí tenemos varios comentarios, todos ellos muy agradables y hablando demasiado bien de todos ustedes. Mil gracias por su participación. Y en esta ocasión, bueno, vamos a leer algo que, por ejemplo, Jaimaira nos dice: felicidades por el esfuerzo para lograr este conversatorio, perdón. Berenice García: felicidades, doctora Shanat Antonio, siempre es un placer aprender de usted. Joya Felicias: excelente conversatorio, nunca había escuchado algo sobre caminabilidad. Felicidades a los expositores y a los organizadores también. Tenemos comentarios de don Alberto Canur, que nos está siguiendo y dice: interesante ponencias que nos ilustran sobre nuestra tierra en la que vivimos. Otros más, varios compañeros y amigos de la Facultad de Geografía dicen: felicidades a nuestros compañeros de la Facultad de Geografía. De parte de Sandra Hernández Cetina, Katy Bastida: buenas tardes, es un gusto escucharlos y estar en el primer conversatorio. Felicidades. Temas todos ellos interesantes. Buenas tardes, felicitaciones por esta iniciativa. Saludos a los profesores invitados de la Facultad de Geografía, nos dice Dolores Magaña. Hola, muy buenas tardes, felicidades por esta gran iniciativa sobre mi tierra natal. Una felicitación a las colegas de la Facultad de Geografía, las colegas y los colegas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Betsabe del Valle dice: lo que hemos hecho con nuestra ciudad, ahora a plantar árboles. Muy cierto. Heli Reyes nos escribe y dice: buena tarde, qué deleite estos conversatorios. Gracias por compartir tan importantes investigaciones y el conocimiento de los profesores. Saludos al plantel. Nava Reyes dice: buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos. Felicidades por este primer conversatorio. De igual forma, Maribel Sobrino: gracias por compartir información tan importante. Paloma querida, dice: qué orgullo contar con docentes tan inteligentes y preparados en la máxima casa de estudios del Estado de México. Una excelente alianza entre el municipio de Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues enhorabuena, muchas gracias a todos ustedes, puros comentarios positivos. Estamos iniciando este ciclo de conversatorios y muy seguramente este es un gran paso para los siguientes conversatorios que tendremos con nuestros invitados. Muchísimas gracias. Adelante, maestro Novo. Pues yo en lo personal me sumo también a la felicitación para nuestros invitados. Agradecemos a nuestras invitadas e invitado su destacada participación de esta tarde. Igualmente agradecemos a quienes de manera virtual nos acompañaron en este primer conversatorio Toluca rumbo a los 500 años. Aprovechamos para invitar a todas y a todos al segundo conversatorio que se llevará a cabo el martes 14 del presente mes a las 17 horas y por los mismos canales. El tema será Arqueología en Toluca y contaremos con la participación de la doctora Rosa Guadalupe de la Peña Virches y de los arqueólogos doctor Cosme Rubén Nieto Hernández y Ricardo Jaramillo Luque. Los esperamos y que tengan muy buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias a todas y a todos.